Bienvenidos de regreso a nuestro rincón de historias cautivadoras. Estoy absolutamente radiante de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga flotando en el aire, como una nube de pasión en pleno capítulo final. Hoy, queridos amantes de las telenovelas, vamos a diseccionar un momento que resonó en cada rincón de las redes sociales, un instante que capturó la atención y la imaginación de miles, si no millones, de fans. El famoso temblor de Halil İbrahim Ceylan ante la presencia de Esla Turkoglu. Sí, lo han escuchado bien. ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió en ese preciso instante? ¿Por qué el talentoso actor, reconocido por su carisma y su entrega en cada escena, pareció mostrar una reacción tan palpable, tan visceral, frente a su CEO protagonista? Pues bien, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de los detalles, a analizar con lupa las múltiples y fascinantes posibles razones y, quién sabe, quizás logremos desvelar el secreto que se esconde detrás de esa enigmática escena. Y antes de que nos perdamos irremediablemente en el fascinante laberinto de la especulación, si eres un alma nueva que acaba de aterrizar en nuestro universo y te declaras un fanático de los chismes jugosos, de los análisis que desmenuzan cada detalle de tus series favoritas y de las noticias más frescas y candentes del vibrante mundo del espectáculo, te extiendo una cálida y sincera invitación: suscríbete a nuestro canal. No te querrás perder ni una sola migaja de lo que con tanto cariño compartimos. Dale ese clic decidido al botón de suscribirse y, lo más importante, activa esa campanita para que seas de los primeros en enterarte, al instante, cada vez que publiquemos nuevo contenido. Serás un pionero en nuestras revelaciones. Ahora sí, con las introducciones cumplidas y la energía a tope, vamos directos al meollo del asunto, a la médula de la cuestión. La pregunta que sin duda alguna resuena en la mente de todos y cada uno de nosotros es: ¿por qué Halil İbrahim Ceylan tembló ante Esla Turkoglu? Para aquellos que quizás no estén del todo empapados en la historia o que necesitan un refresco, ambos actores se catapultaron a la fama mundial gracias a su inolvidable trabajo en la exitosísima serie turca Emanet, conocida en nuestro idioma como Legado. La química entre sus personajes, la intrépida Seher y el enigmático Yaman, era simplemente eléctrica, una conexión que trascendía la barrera de la pantalla, generando una auténtica legión de seguidores apasionados, devotos y, sobre todo, muy observadores. Sin embargo, la escena que nos ocupa ocurrió en un contexto muy específico y distinto a las tramas de ficción. Los rumores, alimentados por innumerables vídeos y capturas de pantalla que circulan profusamente en Internet, sugieren que este temblor tuvo lugar durante una interacción en un evento público, un encuentro casual fuera del set de grabación, o quizás durante una sesión de fotos o entrevistas promocionales. La imagen que muchos conservan vívidamente es la de Halil İbrahim con un gesto particular, un movimiento sutil, pero innegable, que sugería un ligero temblor o una reacción de nerviosismo al encontrarse físicamente cerca de Esla. Y es aquí donde el universo de las teorías se abre de par en par, porque como bien sabemos, en estos casos, la imaginación de los fans vuela libremente sin restricciones, creando escenarios dignos de cualquier guión de telenovela. Una de las explicaciones más extendidas, y quizás la más romántica y anhelada por muchos, es que Halil İbrahim Ceylan estaba simplemente sobrecogido, abrumado, por la magnética presencia de Esla Turkoglu. A veces, cuando una persona te atrae de manera profunda, te impresiona significativamente, o simplemente te genera una admiración que te desarma, el cuerpo reacciona de maneras involuntarias, manifestando esas emociones intensas a través de síntomas físicos, como ese leve y perceptible temblor. Es una señal inequívoca de nerviosismo, de una emoción tan potente que tu organismo no puede controlar por completo. Pensemos en ello detenidamente: ambos son actores jóvenes, increíblemente talentosos, dotados de un carisma arrollador. La cercanía física, el haber compartido tantas horas de trabajo, la intensidad de las escenas que interpretaron, la posible admiración mutua, todo esto puede crear un ambiente cargado de una energía especial, casi palpable. Quizás en ese instante particular, la proximidad de Esla, su radiante belleza, su talento indiscutible, o simplemente la profunda conexión emocional que él pudiera sentir por ella, lo abrumaron de tal manera que se manifestaron en ese temblor. Es una posibilidad muy real, especialmente si mantenemos en mente que, detrás de los personajes que interpretan en la ficción, existen personas con sentimientos, emociones y vulnerabilidades humanas. Pero no podemos quedarnos solo con la teoría romántica, por muy atractiva que sea. Existe otra vertiente fundamental a considerar: la omnipresente presión de las cámaras y la mirada constante de miles de fans.
En el vertiginoso mundo del entretenimiento, y más aún en Turquía, donde las telenovelas alcanzan proporciones épicas y un alcance masivo, los actores están sometidos a un escrutinio implacable. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, es analizada, diseccionada y comentada hasta la saciedad. Si la interacción que provocó el temblor ocurrió durante un evento público, bajo el brillo de los focos, o durante una grabación donde las cámaras estaban a la caza de cada movimiento, la presencia de múltiples lentes, fotógrafos ávidos de la toma perfecta y, sobre todo, fans expectantes y apasionados, podría haber generado una dosis considerable de estrés o nerviosismo en Halil İbrahim. A veces la anticipación de cómo será percibido, el miedo a cometer un error ante miles de ojos, o simplemente el estar en el centro absoluto de la atención mediática, puede desencadenar reacciones físicas completamente inesperadas. Por lo tanto, es plausible que el temblor no fuera exclusivamente por la presencia de Esla en sí, sino por la acumulación de la carga emocional y de atención del momento que casualmente coincidió con su cercanía. Es un factor que en el mundo de la fama y la exposición pública jamás podemos subestimar. Y por supuesto, en aras de la objetividad y de no caer en la fantasía excesiva, no podemos dejar de lado la posibilidad, por más mundana que parezca, de que haya sido una reacción puramente física y sin una trascendencia emocional profunda. A veces un temblor, por leve que sea, puede ser provocado por factores tan simples y cotidianos como las bajas temperaturas, la fatiga acumulada tras largas jornadas de trabajo, el haber consumido una cantidad excesiva de café, o incluso un pequeño espasmo muscular sin una causa aparente o médica. En el fragor de un evento con las prisas, las luces cegadoras, el ruido constante y la adrenalina, es perfectamente posible que simplemente se tratara de un tic nervioso pasajero o una reacción corporal momentánea que, al ser captada por las cámaras y amplificada por la comunidad de fans, cobró una importancia desmedida. Los seguidores, al estar tan intensamente conectados con la relación que sus personajes forjaron en pantalla, tienden a buscar desesperadamente señales de una posible relación real entre los actores y cualquier pequeña manifestación física, por insignificante que sea, puede ser interpretada como una pista crucial, un indicio irrefutable de algo más profundo. Además, es fundamental recordar el intrincado contexto de las relaciones profesionales y personales dentro del mundo del espectáculo. A veces la dinámica entre actores puede ser sorprendentemente compleja y multifacética. Pueden existir amistades sólidas forjadas en el set, rivalidades sutiles, una profunda admiración profesional, o incluso, como a menudo imaginamos, sentimientos no correspondidos que flotan en el aire. Si bien la química en pantalla entre Seher y Yaman era arrolladora, magnética y totalmente creíble, la relación fuera de las cámaras puede ser radicalmente diferente, regida por otras reglas y dinámicas. Quizás en ese preciso momento Halil İbrahim estaba lidiando con alguna preocupación personal que lo tenía inquieto, o con la presión de mantener una imagen pública impecable, y la cercanía de Esla, en lugar de ser la causa directa del temblor, actuó como un catalizador, exacerbando una tensión subyacente que ya existía en él. Las capas de complejidad son infinitas. Es realmente fascinante cómo un simple gesto, un movimiento casi imperceptible, puede desencadenar un torrente de hipótesis y teorías, ¿verdad? Los fans, en su pasión y devoción, se convierten en verdaderos detectives, en incansables buscadores de pistas que les permitan descifrar las vidas secretas de sus ídolos. Y en el caso de Emanet, la conexión entre Halil İbrahim y Esla fue tan profunda y genuina en pantalla que cualquier indicio fuera de lo común, cualquier anomalía en su comportamiento aparente, se convierte automáticamente en material fértil para largas y apasionadas discusiones en foros de Internet, grupos de fans y, por supuesto, en todas las plataformas de redes sociales. Es precisamente la magia de la serie y el poder de la conexión que lograron establecer los actores lo que mantiene viva esa incesante curiosidad. Hemos navegado por diversas posibilidades, desde el posible nerviosismo romántico, nacido de una atracción genuina o admiración profunda, pasando por la innegable presión del escrutinio público y de las cámaras que los rodeaban, hasta llegar a una explicación más terrenal y sencilla, sin mayores implicaciones emocionales o sentimentales. Lo que sí es una verdad absoluta, un hecho irrefutable, es la extraordinaria y palpable conexión que ambos actores lograron generar en pantalla y la inmensa pasión que despiertan en sus seguidores, quienes, con una dedicación a Diem Erebel, buscan constantemente señales, indicios, que confirmen o desmientan sus más profundas esperanzas y anhelos. Muchísimas gracias, de corazón, a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este minucioso análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña, pero intensa inmersión en el fascinante mundo de las especulaciones de los fans.
Ahora, lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera y única razón del temblor de Halil Ibrahim? ¿Tienen alguna otra teoría, algún detalle que hayamos pasado por alto, que quieran compartir con nuestra comunidad? Déjenmelo saber sin falta en la sección de comentarios de abajo. Me apasiona leer sus opiniones, sus perspectivas únicas y debatir con ustedes. Son el alma de este canal. Y antes de despedirnos con la promesa de un próximo encuentro cargado de más historias y revelaciones, si este vídeo les ha parecido interesante, si sienten que han aprendido algo nuevo o simplemente lo han disfrutado, por favor, regálenme un gran y significativo like. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar y a mantener viva esta comunidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Emanet, de las telenovelas turcas o simplemente aman desentrañar misterios. Y si por azares del destino, aún no lo han hecho, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse a nuestro canal y, fundamental, activen esa campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto y que sus días estén llenos de historias que los hagan soñar.